Buen día, nosotros somos el grupo número 5 y hoy vamos a hablar sobre el metabolismo aeróbico de la glucosa. Los integrantes son Samara Abadillo, Michael Barahona, Emily Canú, Andrea Guzmán e Ivette López. Vamos a empezar hablando sobre qué es la mitocondria. La mitocondria en su estructura puede ser muy variable, pero por lo general compone de 3 espacios diferentes o crestas mitocondriales y los espacios intermembranosos. Todo está recubierto por una membrana doble lipídica, semejante a la membrana celular, pero compuesto mayormente de un 60 a un 70% de la externa y un 80% de la interna de proteínas. Vamos a hablar sobre las crestas mitocondriales. Las crestas mitocondriales son las que se pueden observar con una flecha. Se trata de un sistema de crestas o pliegues que conecta con las membranas mitocondriales, de vez en cuando permitiendo el transporte de materias del interior al organulo y ejerciendo funciones enzimáticas, quiere decir catalizadoras, y hace una función concreta. También vamos a hablar sobre los espacios intramembranosos, que son estos que se pueden observar aquí. Entre las dos membranas mitocondriales existe un espacio rico en protones positivos, fruto de los complejos enzimáticos de la respiración celular, así como las moléculas encargadas del transporte de ácidos grasos. Al interior de la mitocondria, donde se procederá a su oxidación. Por último, vamos a hablar sobre la matriz mitocondrial, que también está llamada mitosol. Contiene iones metabólicos para oxidar moléculas de ADN circular bicatenario, muy similar al ADN bacteriano. Estas pelotitas que se ven acá es el ADN y esta barrita son las proteínas. Los ribosomas también contienen ARN mitocondrial y todo es necesario para la síntesis del ATP. Allí también existe el proceso del ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos, así como reacciones de síntesis de urea y grupos hemo, todo lo cual genera una cantidad importante de energía química que luego será liberada al citoplasma celular. Ahora vamos a hablar de la biogénesis mitocondrial. Actualmente se acepta la teoría endosimbiótica o endosimbiosis seriada presentada por Lynn Margus en 1967 y para comprender mejor vamos a definir qué es la simbiosis. Esto es la asociación íntima de organismos de diferente especie para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Según dicha teoría, las mitocondrias tienen su origen hace unos 2.000 millones de años a partir de una bacteria aeróbica que estableció una relación simbiótica permanente con un eucariota anaeróbico primitivo. La adquisición de las mitocondrias constituye una etapa fundamental para las eucariotas, ya que supone la capacidad de realizar la respiración aeróbica. Los argumentos que valían esta teoría son los siguientes. El tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de algunas bacterias. Las mitocondrias también contienen su propio ADN. Estas están rodeadas por una doble membrana, lo cual concuerda con la idea de la fagocitosis, que es entonces la membrana interna sería la membrana plasmática originaria de la bacteria y la membrana externa correspondería al englobado en vesícula que se le dio en la célula. En mitocondrias, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, al igual que ocurre con las bacterias. Y las mitocondrias presentan ribosomas 70S, que son característicos de los procariotas, mientras que en el resto de la célula se presentan ribosomas 80. Por último, las mitocondrias se dividen por fisión binaria, al igual que las procariotas. Como podemos ver aquí en la imagen, las mitocondrias se duplican porque poco a poco van duplicando su tamaño y replican su ADN para por último experimentar la fisión.
Entre sus funciones están la realización de la respiración celular o mitocondrial, el ciclo de Krebs, la oxidación de los ácidos grasos, síntesis de las proteínas en los ribosomas, la duplicación del ADN mitocondrial y el fin primordial es proporcionar a la célula la energía que necesita para realizar sus actividades. La descarboxilación oxidativa es una reacción química que se da cuando cuando el resultado de la glucólisis, que sabemos que son dos moléculas de piruvato, se transforman en acetilcoenzima A, acompañada de la pérdida de dióxido de carbono. Es por eso que se llama descarboxilación, y oxidativa porque también pierde hidrógeno. Sin embargo, esta reacción solo se da cuando existe el suficiente oxígeno. Cuando no lo hay, los piruvatos entran en un proceso llamado fermentación láctica. Para que la descarboxilación oxidativa se dé, los piruvatos necesitan de un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa, conformado por 3 enzimas, y este complejo necesita otras 5 coenzimas más para funcionar. Entonces, en conclusión, la descarboxilación oxidativa es un proceso donde el piruvato pierde dióxido de carbono e hidrógenos, y los hidrógenos terminan en una coenzima transportadora como la coenzima NADH, oxidándose todo lo demás hasta convertirse en acetilcoenzima A. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se nombra en honor a Hans Krebs. Este también se le conoce como el ciclo de ácido cítrico. Esta es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. Esta implica el redox, la deshidratación, la hidratación y las reacciones que producen ATP. Su función principal. La función principal del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportada como el ATP y GTP. El ciclo es también central en otras reacciones biosintéticas donde los intermedios producidos se requieren hacer otras moléculas, tales como los aminoácidos, bases del nucleótido y colesterol. El ciclo de Krebs se encuentra en todas las células que utilizan el oxígeno. Los pasos del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un equipo a un circuito cerrado de reacciones en 8 pasos. La coenzima A del acetilo de 2 carbonos se combina con un ácido oxacetílico de 4 carbonos y se hidroliza para producir una composición de 6 carbonos, llamada ácido cítrico o citrato. Número 2, el citrato se convierte en isocitrate, que es un isómero de 6 carbonos del citrato deshidratado, y después hidratada la molécula para modificar su estructura. Paso número 3, se oxida el isocitrate y la descarboxilación ocurre con una molécula de dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD se reduce para formar otro dinucleótido de NADH. Con el retiro de la molécula de carbono se produce el cetoglutarato de la molécula de 5 carbonos. Paso número 4, se oxida la molécula del cetoglutarato. Esto hace que el NAD se reduzca para formar el NADH y se libere otra molécula del carbono. La molécula de 4 carbonos producida se combina con la coenzima A, formando la composición inestable de la coenzima A del succinil. Paso número 5, un grupo del fosfato reemplaza la coenzima A en la coenzima A del succinil, que entonces se transfieren al ADP para formar ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre GDP para formar GTP en algunas células. Las moléculas de 4 carbonos que permanecen se llaman succinato. Paso número 6, el succinato se oxida para formar la molécula de 4 carbonos llamada fumarato. La novedad de la onda portadora de electrón es reducida a FADH2 para la transferencia de los átomos de hidrógeno. Paso número 7. El fumarato se convierte en una molécula de 4 carbonos llamada malato por la adición de una molécula de agua. Y paso número 8. El ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD es reducida a NADH para la transferencia de un átomo de hidrógeno.
Cadena transportadora de electrones. Es importante resaltar que el transporte de electrones ocurre en las crestas mitocondriales. Estas crestas son una serie de complejos proteicos que se encuentran unidos a la membrana mitocondrial. La función de los complejos proteicos es movilizar electrones a través de ellos. Debido a los otros procesos de la respiración celular que llevamos 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH. Estas moléculas tienen la capacidad de producir ATP. Además, de los cuatro complejos proteicos, también observamos dos transportadores que se llaman coenzima Q10 y citocromo C. Proceso de transporte. El primer paso es cuando el primer NADH libera 2 electrones en el primer complejo proteico, que se llama NADH deshidrogenasa. Esta capta los 2 electrones y permite el paso de 2 iones de hidrógeno. Los 2 electrones se unen a la coenzima Q10 y esta los transporta del complejo 1 al complejo proteico 3. Una vez ahí, son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Luego se unen al citocromo C y este los transporta del complejo proteico 3 al 4. Y otros 2 iones de hidrógeno serán bombeados. Finalmente, los electrones son captados por una molécula de oxígeno y esta atrae 2 iones de hidrógeno, formando así agua, que finalmente será desechada. Las altas concentraciones de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana produce un gradiente de concentración que se utiliza para activar una enzima que se encuentra adherida a la membrana mitocondrial y se conoce como ATP sintasa. Entonces, por cada 2 iones de hidrógeno que pasen por el ATP sintasa, se formará un ATP, teniendo como resultado 3 ATPs por cada molécula de NADH. El proceso de transporte de FADH es similar. El FADH se proporciona cerca del segundo complejo proteico y libera sus 2 electrones. En el tercer complejo proteico serán bombeados 2 iones de hidrógeno y también en el cuarto. Al final se formará una molécula de agua que finalmente será desechada. Y tenemos entonces por consiguiente que por una molécula de FADH se producirá 2 ATPs. Por las 10 moléculas de NADH, entonces obtendremos 30 ATPs. Y por las 2 moléculas de FADH obtendremos 4 ATPs. Si sumamos todos los ATPs de la glucólisis, del ciclo de Krebs y del transporte de electrones, obtendremos 36 ATPs producidos en el proceso de respiración celular. Conclusiones. Primero, el ciclo de Krebs es un ciclo porque comienza con el compuesto oxalacetato que está presente en la matriz de la mitocondria y termina con la reposición del oxalacetato. La descarboxilación oxidativa inicia por 2 moléculas de piruvato y termina con una sola molécula de acetilcoenzima A. Las mitocondrias es un organelo sumamente importante porque las células pueden desempeñar funciones específicas, puesto que esta es la central energética. Las neuronas poseen mayor número de mitocondrias que otras células debido a su desgaste energético, y las mitocondrias evolucionan a partir de bacterias que fueron fagocitadas por una célula eucariótica ancestral.